Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco García, soy estudiante de Ciencias Políticas y a continuación voy a desarrollar una videoexposición para la asignatura de Economía Política 2. Esta videoexposición la estoy realizando el domingo 13 de octubre. A continuación voy a hablar acerca de la estructura conceptual de la macroeconomía. Primero que nada, vamos a definir lo que es la macroeconomía. Y esta es aquella disciplina que estudia los fenómenos económicos desde su conjunto. Es decir, se diferencia de la microeconomía porque la microeconomía estudia los fenómenos económicos de los individuos y de las empresas. Por otra parte, en la macroeconomía se estudia el PIB, el desempleo, la inflación, entre otros elementos que veremos más adelante. En pocas palabras, aquí se estudia la economía desde un punto de vista grande, desde el punto de vista de una nación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la estructura conceptual de la macroeconomía, nosotros lo vamos a catalogar en 4 parámetros o 4 estructuras. La primera de ellas es las variables macroeconómicas. La segunda, los agentes económicos. La tercera, los mercados económicos. Y la cuarta, las políticas económicas. Vamos a hablar de lo que son las variables macroeconómicas. Estas variables son aquellos elementos en la economía que no son estáticos, es decir, que son susceptibles a fluctuaciones positivas o negativas dentro de la economía. La más importante de estas es el PIB o el Producto Interno Bruto. Se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos en una nación y es muy importante para el desarrollo de la misma. Por otra parte, está la inflación. La inflación es un aumento sostenido de los precios. Muchas veces es ocasionada por el exceso de demanda, es negativa para la capacidad de consumo y los gobiernos por lo general buscan controlarla. Por otra parte está el desempleo. El desempleo es cuando existe una fuerza laboral capacitada con deseos de ejercer sus servicios, pero no encuentra trabajo. Por otra parte está la tasa de interés. La tasa de interés es la relación que tiene la moneda nacional en comparación con monedas extranjeras. Y bueno, todos los gobiernos por lo general buscan fortalecer su economía para que su moneda sea fuerte en comparación con otras monedas. Y por último está el tipo de cambio. El tipo de cambio se refiere a la ganancia o a la recompensa que va a recibir una institución financiera por hacer un préstamo económico. Ahora vamos a hablar acerca de los agentes económicos. Los agentes económicos van a ser aquellos elementos que van a protagonizar las variables macroeconómicas mencionadas anteriormente. Se catalogan principalmente en 3, que son los hogares, está conformado por las familias, son consumidores de bienes y servicios, pagan impuestos, pueden generar puestos de trabajo y tienen la capacidad de ahorrar. Por otra parte están las empresas, son productores de bienes y servicios, pagan impuestos, demandan puestos de trabajo y demandan capital y contribuyen al desarrollo económico. Por otra parte está el Estado, son aquellas instituciones gubernamentales que van a regular la actividad económica de la nación y muchos consideran también otro elemento que es el sector externo, que son aquellos elementos que influyen en la economía nacional pero que son derivados de una fuente externa, por lo menos el tipo de cambio o algún tratado comercial bilateral con otro país. Ahora, la tercera de estas estructuras son los mercados económicos. Los mercados económicos es el espacio donde se desarrollará un intercambio. Podemos decir que están los mercados financieros, que es donde se intercambian instrumentos financieros, el mercado laboral, que es donde se intercambian puestos de trabajo y este tiende a ser bastante competitivo, y el mercado de bienes y servicios, que es donde se van a intercambiar los bienes y servicios. Y por último, la última de estas estructuras son las políticas económicas. Las políticas económicas son aquellas acciones emanadas por el Estado
para influir en la fluctuación de la economía nacional, buscando aumentar el desarrollo económico de esta, generar estabilidad en momentos de desestabilidad y generar bienestar social por medio de la creación de empleos, la distribución de la riqueza y la estabilidad en general de la economía. Ahora, cuando nosotros hablamos de las políticas económicas, nosotros podemos catalogarlas en 5. Estas políticas económicas son, primero que nada, las políticas fiscales, después las políticas monetarias, después las políticas o la política exterior, la política de las rentas y desde una naturaleza cíclica. Ahora, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal son aquellas acciones emanadas por las instituciones gubernamentales con la finalidad de obtener ingresos y generar egresos. Estos ingresos es por medio de los impuestos y estos egresos es el gasto público. Los impuestos es una cantidad de dinero que obligatoriamente tienen que pagar tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Y hay dos tipos de impuestos, el impuesto directo y el impuesto indirecto. El impuesto directo es aquel que se grava directamente sobre la persona. Por otra parte, el impuesto indirecto es aquel que se paga cuando uno compra un producto o consume un servicio. Por ejemplo, puede ser el IVA. Y por otra parte, el gasto público es el egreso. Y este se utiliza para financiar a las instituciones públicas y las actividades públicas de la nación. Por otra parte, están las políticas monetarias. Las políticas monetarias son aquellas que son emanadas de un banco central, en este caso el Banco Central de Venezuela. Y esta tiene como finalidad regular la cantidad de dinero que hay en circulación y establecer las tasas de interés. ¿Por qué es importante regular la cantidad de dinero que hay en circulación? Porque si hay demasiado dinero en circulación, esto va a generar inflación y esto es negativo para la economía. Por otra parte, si hay muy poco dinero en circulación, va a haber una desaceleración económica y esto tampoco es positivo. Y por otra parte, para fijar las tasas, que es el porcentaje de ganancia que van a tener por los préstamos realizados. Ok, ahora, la siguiente política es la política exterior. La política exterior, como ya mencioné, se refiere a aquellas acciones emanadas por el Estado en relación con el resto del mundo. Esta tiene 3 elementos. Por una parte, el tipo de cambio, que es el valor de la moneda en comparación con otras monedas, las importaciones y las exportaciones. Las exportaciones es cuando los bienes y servicios producidos en la nación son comerciados fuera de esta. Esto es positivo porque quiere decir que hay producción interna, que hay puestos de trabajo y esto genera ingresos. Por otra parte están las importaciones. Las importaciones pueden ser positivas y negativas. Pueden ser positivas porque implementan una gran variedad de productos y servicios a una nación. Aparte de eso, el Estado puede obtener ingresos por los aranceles de importación, pero es negativa porque esto puede indicar que no es una economía fuerte, porque no produce ciertas cosas que tiene que importar y aparte de eso, porque el precio de los productos importados siempre va a ser superior al de los productos nacionales. Y bueno, y por último, vamos a hablar acerca de la política de las rentas. La política de las rentas se refiere a aquellas acciones emanadas por el gobierno para influir en las rentas. Podemos decir que el gobierno puede influir en esta por medio de los controles de precios y los subsidios, lo que va a influir en la oferta y la demanda. También puede influir en los salarios por medio de decretos o la legislación laboral. Y siempre que el gobierno interviene en la parte de salarios, van a haber fluctuaciones positivas o negativas en la economía. Y bueno, ahorita voy a hablar acerca de las políticas económicas desde una perspectiva o una naturaleza cíclica.
Primero que nada voy a explicar lo que es un ciclo. Un ciclo es cuando en la economía hay un periodo determinado de fluctuación, de expansión o de reducción económica. Por lo tanto, la política cíclica son aquellas acciones emanadas por el Estado dentro de este ciclo que tienen como finalidad suavizar algunos efectos económicos para evitar la inflación y para evitar el desempleo. Cuando nosotros hablamos de los elementos de estas políticas cíclicas, hablamos de las políticas fiscales y de las políticas monetarias que ya expliqué previamente. Y cuando nosotros hablamos de los tipos de políticas cíclicas, decimos que hay las políticas procíclicas y las políticas contracíclicas. Las políticas procíclicas son aquellas políticas que buscan continuar en la dirección del ciclo. Por lo menos cuando hay un crecimiento económico, se aumenta el gasto público para que este crecimiento continúe. Por otra parte, las políticas contracíclicas buscan contrarrestar un efecto cíclico que se viene desarrollando. Por lo menos cuando hay una recesión, se bajan los impuestos o se reduce el gasto público cuando hay mucha inflación. Podemos decir que el objetivo de las políticas económicas es desarrollar la economía, estabilizar la economía y generar bienestar social. Esto fue todo. Muchísimas gracias.